tengo 61 años, y si algo he aprendido en este largo caminar por la vida es que el silencio puede pesar más que las palabras. Durante décadas he sido testigo de cómo las familias se construyen, se rompen y, a veces, si hay suerte, se reconstruyen. Esta es mi historia, pero también es la historia de mi nieta Elena, de mi hijo Roberto, de mi nuera Patricia y de todos aquellos que aprenden demasiado tarde el valor de lo que tienen frente a sus ojos. Todo comenzó en un domingo común y corriente, o al menos eso parecía. En México, los domingos tienen un peso especial. Son días de misa, de mercados bulliciosos, de olores a mole y tortillas recién hechas, de reuniones familiares donde las generaciones se mezclan entre risas y chismes. En nuestra casa de la Colonia del Valle, en Ciudad de México, los domingos siempre fueron sagrados. Desde que mi difunto esposo Eduardo falleció hace 15 años, esa tradición se mantuvo como el último hilo que nos unía a todos. Esa mañana desperté temprano, como siempre. Mis huesos ya no son lo que eran, y el clima de la Ciudad de México, con su altitud y sus cambios bruscos de temperatura, no ayuda mucho. Me levanté despacio de la cama, sintiendo el crujido familiar de mis rodillas, y caminé hacia la ventana de mi habitación. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que Eduardo y yo plantamos hace más de 40 años. Los rosales que él cuidaba con tanto esmero ya no florecen como antes, pero siguen ahí, resistiendo al paso del tiempo, como yo. Me vestí con calma, eligiendo uno de mis vestidos floreados que tanto me gustan, aunque Patricia, mi nuera, siempre me dice que parezco anticuada. No me importa. A mi edad, una aprende que la opinión de los demás es menos importante que la propia comodidad. Me peiné el cabello, que aunque tiene más canas que antes, insisto en mantener largo. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos. La casa estaba en silencio todavía. Roberto, mi hijo, y Patricia aún dormían, y Elena, mi nieta de 26 años, probablemente ya había salido a correr como hace cada mañana. La cocina olía a café recién hecho. Elena siempre me deja la cafetera programada antes de salir, un pequeño gesto de amor que aprecio más de lo que ella imagina. Me serví una taza y me senté en la mesa del comedor, mirando por la ventana hacia la calle Insurgentes, que ya comenzaba a llenarse de gente. El ruido de los coches, las voces de los vendedores ambulantes, el ladrido distante de los perros del vecindario, todo conformaba la sinfonía urbana a la que me he acostumbrado durante décadas. Elena regresó poco después, con la cara sonrojada por el ejercicio y esa energía que solo los jóvenes poseen. Me saludó con un beso en la mejilla y se fue directo a la ducha. Mi nieta es hermosa, no solo por fuera sino por dentro. Tiene los ojos oscuros de su abuelo y mi misma determinación, aunque ella la ha sabido canalizar mejor que yo a su edad. Trabaja en una empresa de tecnología, algo que nunca termino de entender completamente pero que sé que es importante. Siempre está frente a su computadora, escribiendo códigos y resolviendo problemas que para mí son un misterio absoluto. Cuando Roberto y Patricia finalmente bajaron, ya era casi mediodía. Mi hijo tiene 45 años, pero a veces actúa como si tuviera 15. Es arquitecto, aunque hace años que no ejerce realmente su profesión. Su oficina cerró durante la crisis económica del 2008 y nunca logró recuperarse del todo. Ahora trabaja de manera esporádica, con proyectos pequeños que consigue a través de antiguos contactos. Patricia es maestra de primaria, o lo era, porque hace 3 años decidió tomarse un descanso indefinido que aún continúa. Buenos días, mamá, me dijo Roberto, dándome un beso rápido en la frente antes de servirse café. Patricia apenas me miró. Nuestra relación siempre ha sido tensa, desde el día en que mi hijo me la presentó hace casi 30 años. No es que sea mala persona, pero hay algo en su manera de ser que siempre me ha incomodado. Una cierta frialdad, una falta de calidez que contrasta con el espíritu mexicano de hospitalidad y familia que me inculcaron mis padres. ¿Y Elena, ya compraste lo del almuerzo?, preguntó Patricia, entrando a la cocina con su bata de seda que, estoy segura, costó más de lo que debería. Sí, mamá. Todo está en el refrigerador, respondió Elena desde su habitación. Ese era otro detalle que había empezado a notar en los últimos meses. Elena se había convertido en el pilar invisible de la casa. Era ella quien hacía las compras, quien pagaba las facturas, quien se aseguraba de que no faltara nada. Y lo hacía en silencio, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. El almuerzo se preparó con la rutina de siempre. Elena cocinó el arroz, las tortillas las compró frescas del puesto de doña Carmen en la esquina, y el pollo lo hizo Patricia,
lo único que realmente contribuyó ese día. Yo puse la mesa como siempre hago, con los manteles bordados que mi madre me regaló cuando me casé y que he cuidado como tesoros durante todos estos años. Nos sentamos a la mesa alrededor de la 1 de la tarde. El sol entraba por las ventanas del comedor, iluminando el rostro cansado de Elena, quien había pasado toda la mañana trabajando en su computadora además de preparar la comida y hacer las compras. Roberto hablaba de un posible proyecto de remodelación para un restaurante en la colonia Roma. Patricia revisaba su teléfono sin prestar atención a nadie, y yo simplemente observaba. Bebiendo mi té de manzanilla y mordisqueando una tortilla. Fue entonces cuando lo escuché. Honestamente, no sé por qué tenemos que hacer esto todos los domingos, dijo Patricia, sin levantar la vista de su teléfono. Es una pérdida de tiempo. Es tradición, Patricia, respondió Roberto con un tono cansado que indicaba que esta conversación no era nueva. A mamá le gusta que estemos todos juntos. Y sí, bueno, pero a veces siento que, Patricia hizo una pausa, como si estuviera considerando si debía continuar. Ella solo nos retrasa. El silencio que siguió fue absoluto. El tintineo de los cubiertos cesó. El murmullo de la televisión en la sala se volvió ensordecedor. Y yo, con mi taza de té a medio camino entre la mesa y mis labios, me quedé congelada. Ella solo nos retrasa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Durante 61 años he enfrentado muchas cosas. Enterré a mi esposo, crié a mi hijo prácticamente sola cuando Eduardo trabajaba día y noche para darnos un futuro mejor. Sobreviví a crisis económicas, temblores, pérdidas y dolores que pensé que me romperían. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar esas palabras de boca de mi propia nuera. Ella solo nos retrasa. Como si yo fuera un estorbo. Como si mi presencia en esta casa, la casa que Eduardo y yo compramos con el sudor de años de trabajo, fuera una carga innecesaria. Como si mis 61 años de vida no valieran nada más que inconveniencia para ellos. Miré a Roberto, esperando que dijera algo, que me defendiera, que al menos mostrara alguna incomodidad por el comentario de su esposa. Pero él simplemente siguió comiendo, con los ojos fijos en su plato, como si no hubiera escuchado nada. Y quizás esa fue la parte que más me dolió, no la crueldad de Patricia, sino la cobardía de mi propio hijo. Pero Elena, mi nieta Elena dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico que cortó el aire como un cuchillo. ¿Perdón? Y dijo, y su voz, normalmente suave y amable, tenía un filo que nunca le había escuchado antes. Patricia levantó la vista de su teléfono, sorprendida por el tono. No estaba hablando contigo, Elena. Si estabas hablando conmigo, respondió Elena, y en ese momento vi en sus ojos el mismo fuego que Eduardo tenía cuando defendía lo que amaba. Porque cuando hablas de mi abuela, hablas de la persona más importante de mi vida. Elena, no exageres, intervino Roberto, con esa voz condescendiente que usa cuando quiere evitar conflictos. Tu madre solo estaba. ¿Qué, papá? Elena se volvió hacia él. ¿Qué estaba haciendo mamá exactamente? ¿Faltándole el respeto a tu propia madre? ¿Llamándola un estorbo en su propia casa? Y no es su casa, dijo Patricia, y sentí como el mundo se detenía. Es nuestra casa. Nosotros vivimos aquí. Ella. Que ella es quien paga todas las facturas de esta casa. Las palabras de Elena cayeron como bombas sobre la mesa del almuerzo. Roberto palideció. Patricia dejó caer su teléfono. Y yo simplemente cerré los ojos, sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Qué dijiste? Preguntó Roberto, con voz apenas audible. O lo que oíste, papá. La abuela es quien paga la luz, el agua, el gas, el internet, la televisión por cable que mamá ve todo el día, el supermercado que yo compro cada semana. E incluso la colegiatura de la universidad donde estudié hasta que conseguí mi trabajo. Todo. Ella paga todo. Y eso no es cierto, dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. No. Elena sacó su teléfono y comenzó a deslizar su dedo por la pantalla. ¿Quieres que te muestre los recibos? ¿Quieres que te enseñe las transferencias bancarias que hago cada mes desde la cuenta de la abuela?
porque puedo hacerlo ahora mismo. El silencio volvió a apoderarse de la mesa, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de vergüenza, de culpa, de verdades que finalmente salían a la luz después de años de estar enterradas. Yo abrí los ojos y miré a mi hijo. Roberto no podía sostenerme la mirada. Sus hombros estaban caídos, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y humillación. Patricia, por su parte, había perdido todo su color, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mamá, comenzó Roberto, pero las palabras se le atragantaron. No sabías, dije finalmente, con voz tranquila. Ninguno de ustedes sabía porque nunca preguntaron. Y era verdad. Durante años, desde que Roberto perdió su trabajo estable y Patricia dejó de enseñar, yo había estado cubriendo los gastos de la casa con mi pensión y los ahorros que Eduardo me dejó. No lo hice porque quisiera presumir o guardar unas bajo la manga para algún momento dramático como este. Lo hice porque son mi familia, porque amo a mi hijo a pesar de todo, y porque no podía ver a mi nieta sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus padres. Elena me había descubierto hace 2 años, cuando accidentalmente vio una transferencia bancaria que hice en mi computadora. Al principio se enojó conmigo por no decirle, pero eventualmente entendió mis razones. Desde entonces, ella se convirtió en mi cómplice silenciosa, ayudándome a administrar las finanzas de la casa sin que Roberto y Patricia se dieran cuenta. ¿Por qué?, preguntó Roberto finalmente, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no nos dijiste? Porque tienen orgullo, respondí simplemente. Y porque soy su madre. Los padres no necesitan reconocimiento por cuidar a sus hijos. Lo hacemos porque es lo que se hace. Pero nosotros, Roberto no podía terminar sus frases. La realidad de la situación lo estaba golpeando como olas contra un acantilado. Patricia se levantó de la mesa bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el piso. Salió del comedor sin decir una palabra, y momentos después escuchamos la puerta de su habitación cerrarse con fuerza. Mi hijo se quedó ahí, con las manos sobre la cara, y pude ver cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Elena se levantó y vino hacia mí, abrazándome con esa fuerza que solo el amor verdadero puede dar. Te amo, abuela, susurró en mi oído. Y yo a ti, mi niña, respondí, acariciando su cabello oscuro como había hecho desde que era pequeña. Los días que siguieron fueron complicados. Patricia prácticamente dejó de hablarme, aunque en el fondo creo que era más por vergüenza que por enojo. Roberto intentó varias veces disculparse, pero yo siempre le decía que no era necesario. Elena continuó siendo mi apoyo inquebrantable, pero ahora con una diferencia: ya no teníamos que escondernos. Una tarde, aproximadamente una semana después del incidente del domingo, estaba yo sentada en el jardín, podando los rosales de Eduardo. El sol de la tarde caía suavemente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de esos tonos naranjas y rosas que siempre me han parecido la firma de Dios sobre la capital. Escuché pasos detrás de mí y, al voltear, vi a Roberto acercándose con 2 tazas de café. ¿Puedo sentarme contigo, mamá?, preguntó, con una humildad que no había visto en él desde que era niño. Y siempre, respondí, haciendo espacio en la pequeña banca de piedra donde estaba sentada. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café y observando cómo las sombras se alargaban en el jardín. Finalmente, Roberto habló. He sido un mal hijo. No digas eso, respondí inmediatamente. Es verdad, mamá. He sido egoísta, ciego, malagradecido. Te he fallado de tantas maneras que ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme. Dejé mi taza sobre la banca y tomé la mano de mi hijo entre las mías. Estaba áspera, con callos de trabajos esporádicos, pero seguía siendo la mano del niño que alguna vez sostuve mientras aprendía a caminar. Roberto, mírame, le dije, y él levantó sus ojos llenos de lágrimas. Eres mi hijo. Cometiste errores, sí, pero eso no te convierte en una mala persona. Te convierte en un ser humano. Pero todo este tiempo tú has estado cargando con nosotros, sacrificándote, y yo ni siquiera lo noté. ¿Qué clase de hombre hace eso a su propia madre? Un hombre que ha estado luchando con sus propios demonios, respondí con suavidad. Roberto, yo sé que la pérdida de tu trabajo te afectó más de lo que admites. Sé que te sientes fracasado, inadecuado, como si no estuvieras a la altura de lo que tu padre fue. Pero mi amor, Eduardo también tuvo sus momentos de lucha.
Hubo épocas en que no sabíamos cómo íbamos a pagar la renta, en que yo tenía que hacer milagros con 2 pesos para dar de comer. La diferencia es que nosotros nos apoyábamos mutuamente, nos comunicábamos. Papá era mejor hombre que yo. Tu padre era un ser humano, como tú, como yo, como todos. Y si algo me enseñó nuestra vida juntos es que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para rectificar el camino. Roberto se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niño y se caía jugando en el parque. ¿Cómo puedo compensarte, mamá? ¿Cómo puedo devolverle todo lo que has hecho por nosotros? Y no necesitas compensarme, hijo. Pero sí necesitas hacer algunos cambios. Necesitas encontrar tu propósito nuevamente, necesitas hablar con Patricia sobre el estado de su matrimonio, y sobre todo, necesitas ser un ejemplo para Elena. Ella es extraordinaria, pero eso no significa que no necesite a su padre. Elena es más fuerte que yo. Elena es fuerte porque tuvo que serlo. Pero en el fondo, sigue siendo una joven que necesita sentir que sus padres la apoyan, que la valoran, que están orgullosos de ella. ¿Sabes cuántas veces me ha dicho que siente que lleva todo el peso de esta familia sobre sus hombros? Tiene 26 años, Roberto. A esa edad, debería estar preocupándose por su carrera, por sus sueños, por encontrar el amor, no por pagar las facturas de la casa y mantener unida a una familia que parece estar desmoronándose. Las palabras golpearon a Roberto como bofetadas, pero eran necesarias. A veces el amor verdadero requiere honestidad brutal, aunque duela. Voy a cambiar, mamá. Te lo prometo. Voy a ser mejor. Y no me lo prometas a mí, dije, apretando su mano. Prométeselo a ti mismo, y prométeselo a Elena. Esa noche, durante la cena, hubo un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de la casa. Roberto ayudó a poner la mesa sin que nadie se lo pidiera. Patricia, aunque todavía visiblemente incómoda, hizo un esfuerzo por conversar. Y Elena, mi querida Elena, me miró con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Los cambios no fueron inmediatos ni dramáticos. La vida real no funciona así. No hay transformaciones de la noche a la mañana, no hay revelaciones súbitas que resuelven décadas de patrones establecidos. Pero hubo progreso, lento pero constante. Roberto comenzó a buscar trabajo con más seriedad. Actualizó su portafolio, contactó a viejos clientes, empezó a visitar obras en construcción para ofrecer sus servicios. Algunas puertas se le cerraron, pero otras comenzaron a abrirse. Consiguió un proyecto pequeño primero, luego otro más grande, y eventualmente empezó a reconstruir su reputación en el mundo de la arquitectura mexicana. Patricia fue más difícil de cambiar. Su orgullo era un muro casi impenetrable. Pero un día, unas 3 semanas después del incidente del domingo, me encontró en la cocina preparando té. ¿Podemos hablar? Y dijo, y fue la primera vez en semanas que me dirigía la palabra directamente. Por supuesto, respondí, señalando una silla. Se sentó con rigidez, como si estuviera preparándose para una batalla. Pero cuando habló, su voz era más suave de lo que esperaba. Y no sé cómo disculparme por lo que dije ese domingo. Y entonces no lo hagas, dije simplemente. Las disculpas son vacías si no vienen acompañadas de cambio. Patricia asintió, mirando sus manos perfectamente manicuradas. Siento que he estado perdida por mucho tiempo. Cuando dejé de enseñar, fue porque pensé que Roberto iba a conseguir ese gran proyecto que había estado esperando. Pensé que podríamos finalmente tener la vida que siempre soñamos, viajar, disfrutar. Pero el proyecto se cayó, y luego vino otro fracaso, y otro, y de repente habían pasado 3 años y yo seguía en casa sin hacer nada productivo. ¿Y te hace feliz eso? Pregunté. No, admitió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Me hace sentir inútil, como si mi vida no tuviera propósito. Y creo que proyecté esa frustración en ti, lo cual fue injusto y cruel. Era la conversación más honesta que Patricia y yo habíamos tenido en casi 30 años de conocernos. Patricia, todos perdemos el camino a veces. Lo importante es tener el valor de admitirlo y la determinación de encontrar el camino de regreso. ¿Crees que sea tarde para mí? Ya tengo 43 años. Mi amor, dije, tomando su mano, yo tengo 61 años y cada día descubro algo nuevo sobre mí misma. Nunca es tarde para reinventarse, para encontrar un nuevo propósito. Pero tienes que quererlo de verdad, no solo decirlo.
Después de esa conversación, Patricia comenzó a cambiar también. Empezó a buscar oportunidades para regresar a la enseñanza, primero como tutora privada y luego, eventualmente, consiguió una posición en una escuela privada en la colonia Polanco. No era el mismo trabajo que tenía antes, pero era un comienzo. Elena, por su parte, floreció de maneras que me llenaron el corazón de alegría. Con menos peso sobre sus hombros y más apoyo de sus padres, comenzó a perseguir oportunidades que antes había dejado pasar. Le ofrecieron una promoción en su trabajo, empezó a tomar clases de fotografía los sábados, algo que siempre le había interesado pero nunca había tenido tiempo de explorar, y conoció a un joven llamado David. Un ingeniero amable con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Una tarde de sábado, unos 4 meses después de aquel domingo fatídico, Elena y yo estábamos en el jardín. Ella me estaba mostrando las fotos que había tomado en su clase cuando de repente se detuvo y me miró con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Eduardo. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber cargado con todo este peso tú sola durante tanto tiempo?» Pensé en su pregunta por un momento, observando los rosales que finalmente habían comenzado a florecer nuevamente después de años de descuido. «No me arrepiento de haber ayudado a mi familia», respondí finalmente. «Pero sí me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo». A veces, el amor significa establecer límites, significa permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. ¿Crees que las cosas habrían sido diferentes si hubieras hablado antes? Quizás. O quizás todo tenía que suceder exactamente como sucedió para que llegáramos a este punto. La vida tiene una manera peculiar de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender, en el momento exacto en que estamos listos para aprenderlas. Elena apoyó su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. «Te amo mucho, abuela. No sé qué haría sin ti. Y yo te amo a ti, mi niña. Pero quiero que sepas algo importante, no necesitas ser fuerte todo el tiempo. No necesitas cargar con todo tú sola. Está bien pedir ayuda, está bien admitir cuando estás cansada, está bien simplemente ser. Es difícil para mí no ser la que resuelve todo. Lo sé. Heredaste eso de mí, y también de tu abuelo. Pero hay fortaleza en la vulnerabilidad, Elena. Hay poder en permitir que otros te cuiden también. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Los meses pasaron y la casa en la colonia del Valle se fue transformando poco a poco. No era solo la dinámica familiar la que había cambiado, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si aquel domingo de revelaciones hubiera quitado un velo que nos impedía vernos realmente los unos a los otros. Roberto empezó a traer sus proyectos a casa para mostrármelos, como hacía cuando era joven y acababa de graduarse de arquitectura. Discutíamos sobre diseños, sobre espacios, sobre cómo la arquitectura podía cambiar la vida de las personas. Ver ese brillo en sus ojos, esa pasión que pensé que había perdido para siempre, era como ver renacer a mi hijo. Patricia, por su parte, comenzó a involucrarse más en la casa. Ya no pasaba los días frente al televisor o el teléfono. Cocinaba, limpiaba, y lo más importante, empezó a conectar realmente con Elena. Las veía conversando en la cocina por las tardes, riendo juntas, y mi corazón se llenaba de esperanza. Pero como suele suceder en la vida, justo cuando las cosas parecían estar mejorando, apareció un nuevo desafío. Una tarde de octubre, mientras tomaba mi té en el jardín como era mi costumbre, comencé a sentir un mareo intenso acompañado de un dolor punzante en la cabeza. No era la primera vez que experimentaba molestias, pero esto era diferente. Era más intenso, más persistente. Intenté levantarme de la banca pero mis piernas no respondieron adecuadamente. El mundo comenzó a girar a mi alrededor y lo último que recuerdo fue el sonido de la taza de té rompiéndose contra el suelo de piedra del jardín. Desperté en el Hospital Español, en la colonia Polanco. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos y había un pitido constante de máquinas a mi alrededor. Pero lo primero que vi fue el rostro de Elena, pálido y lleno de lágrimas. «Abuela», susurró, tomando mi mano. «Gracias a Dios estás despierta». ¿Qué pasó?», pregunté, aunque mi voz salió rasposa y débil. «Tuviste una crisis hipertensiva severa. Los doctores dicen que fue por el estrés acumulado durante años».
Pudiste haber tenido un derrame cerebral, pero afortunadamente llegamos a tiempo. Roberto y Patricia aparecieron detrás de ella. Mi hijo tenía los ojos rojos, evidencia de que había estado llorando, y Patricia, por primera vez desde que la conocí, me miraba con genuina preocupación y culpa evidente en su rostro. Mamá, dijo Roberto, acercándose a la cama. Los doctores dicen que vas a estar bien, pero necesitas descansar, cuidarte más. Ya no puedes seguir cargando con tanto durante los días siguientes en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar. Los doctores realizaron varios estudios, me ajustaron los medicamentos para la presión y me dieron una larga lista de cosas que debía y no debía hacer. Pero más que los procedimientos médicos, lo que más me impactó fue darme cuenta de cuánto había cambiado mi familia. Los preparativos para la boda se convirtieron en un proyecto familiar. Patricia ayudó a Elena a elegir el vestido, Roberto diseñó las invitaciones, y yo contribuí con mi experiencia en organización y mi red de contactos de toda una vida en la Ciudad de México. Era hermoso ver cómo todos trabajábamos juntos, cada uno aportando sus fortalezas, apoyándonos en nuestras debilidades. Hubo momentos de estrés, por supuesto. Las bodas siempre los tienen. Pero la diferencia era que ahora enfrentábamos esos momentos juntos, con comunicación y respeto mutuo. Cuando surgía un problema, nos sentábamos a discutirlo en lugar de dejarlo fermentar en silencio. Cuando alguien necesitaba ayuda, pedía sin vergüenza. Habíamos aprendido que la familia no es perfecta, pero puede ser funcional si todos están dispuestos a trabajar en ello. Una tarde, mientras Elena y yo revisábamos opciones de decoración floral, me miró con esa expresión pensativa que siempre significaba que tenía algo importante en la mente. «Abuela, ¿alguna vez tienes miedo del futuro?» Era una pregunta que no muchos tenían el valor de hacer, pero Elena nunca había tenido miedo de enfrentar verdades difíciles. Por supuesto que sí, respondí honestamente. Tengo 61 años. El episodio en el hospital me recordó que mi tiempo aquí, aunque espero que sea largo todavía, no es infinito. Pero ya no tengo miedo como antes. ¿Por qué no? Porque ahora sé que cuando llegue mi momento, dejaré algo hermoso atrás. Dejaré una familia que aprendió a amarse de verdad, que aprendió a comunicarse, a apoyarse. Dejaré el legado de tu abuelo Eduardo continuando a través de todos ustedes. Y sobre todo, te dejaré a ti, mi niña, quien llevará adelante todo lo bueno que intenté enseñarte. No quiero pensar en un mundo sin ti, dijo Elena, con lágrimas en sus ojos. Y no tienes que hacerlo ahora, respondí, secando sus lágrimas con mi mano. Pero cuando ese día llegue, y llegará inevitablemente, quiero que sepas algo, no me voy a ir realmente. Estaré en cada lección que te enseñé, en cada valor que compartí, en cada momento de amor que vivimos juntas. La muerte es solo el final del cuerpo, Elena. El amor, el verdadero amor, ese es eterno. ¿Crees que el abuelo Eduardo está orgulloso de nosotros? ¿De cómo hemos cambiado? Estoy segura de ello, dije, mirando hacia el jardín donde sus rosales florecían. Tu abuelo siempre creyó en el poder de la redención, en que las personas podían cambiar si realmente lo deseaban. Ver a Roberto recuperar su pasión, a Patricia encontrar su propósito, y a ti florecer en la mujer extraordinaria que eres, sí, estoy segura de que está muy orgulloso. El día de la boda llegó con un cielo azul característico de la primavera en Ciudad de México. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia de San Ángel, una hermosa construcción colonial que había sido testigo de generaciones de historias de amor. Yo estaba nerviosa, no por la ceremonia en sí, sino por mi papel en ella. Mi salud había mejorado significativamente, pero caminar por el pasillo de la iglesia seguía siendo un desafío que me preocupaba. Cuando llegó el momento, Roberto tomó mi brazo derecho y Elena mi brazo izquierdo. Juntos, los tres comenzamos a caminar hacia el altar donde David esperaba con una sonrisa radiante. Cada paso era una victoria. Cada metro recorrido era un testimonio de lo lejos que habíamos llegado como familia. Miré a mi alrededor y vi las caras de amigos y familiares, algunas que conocía desde hace décadas. Otras más nuevas pero igualmente queridas. Vi a la señora Consuelo en una de las bancas, secándose lágrimas de alegría. Vi a Patricia en la primera fila, llorando abiertamente, algo que nunca había visto en todos los años que la conocía. Vi las flores, los colores, la luz del sol filtrándose a través de los vitrales, y sentí como si Eduardo estuviera ahí conmigo, caminando a mi lado invisible pero presente. Cuando llegamos al altar, el sacerdote preguntó quién entregaba a la novia. Roberto y yo respondimos al unísono, su familia, con amor y bendición.
Elena nos besó a ambos en la mejilla antes de tomar la mano de David, y en ese momento sentí un círculo cerrándose, una generación pasando la antorcha a la siguiente. La recepción fue en un jardín en Coyoacán, llena de música mariachi, comida tradicional mexicana y risas que parecían llenar el aire con magia. Bailé con Roberto una pieza lenta, y aunque mis pasos ya no eran tan firmes como antes, mi hijo me sostuvo con ternura, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro. Y gracias, mamá, susurró mientras bailábamos. Por no rendirte con nosotros. Por esperarnos hasta que finalmente despertáramos. Y siempre vale la pena esperar por las personas que amas, respondí. Siempre. Más tarde, Patricia se acercó a mí mientras yo descansaba en una de las mesas. Quiero que sepas algo, dijo, tomando asiento junto a mí. Cuando miro hacia atrás, a la mujer que era hace un año, apenas la reconozco. Y eso es gracias a ti. Gracias por no permitir que mi orgullo destruyera esta familia. Gracias por amar a tu hijo lo suficiente como para salvarnos a todos. Nos salvamos juntos, corregí. Yo no hice nada que cualquier madre no haría. Solo, tuve que aprender a pedir ayuda, y ustedes tuvieron que aprender a abrirse al cambio. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Coyoacán, pintando el cielo de esos tonos de naranja y rosa que tanto amo, Elena vino a buscarme. Tenía su vestido de novia todavía puesto pero se había quitado los zapatos, y su cabello, antes perfectamente peinado, ahora caía en ondas naturales sobre sus hombros. Abuela, hay alguien que quiero que conozcas, dijo, tomándome de la mano. Me llevó hacia donde estaba David conversando con un hombre mayor, de quizás mi edad o un poco mayor, con cabello completamente blanco y una sonrisa amable. Abuela, este es don Arturo, el abuelo de David. Don Arturo, ella es mi abuela, de quien tanto les he hablado. Don Arturo tomó mi mano con una gentileza que me recordó a Eduardo. Es un placer conocerla. Mi nieto no para de hablar de la mujer extraordinaria que crió a Elena. Y ahora que la conozco, puedo ver que todas las historias son ciertas. Terminamos sentados juntos, don Arturo y yo, compartiendo historias de nuestras vidas mientras nuestros nietos bailaban bajo las luces de colores. Era extraño y maravilloso, este momento de conexión con alguien que era esencialmente un extraño pero que compartía conmigo la experiencia de haber vivido más de 6 décadas. De haber visto al México cambiar y evolucionar, de haber amado y perdido y continuado adelante. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de las bodas? Me preguntó don Arturo mientras observábamos a los jóvenes bailar. ¿Qué? Pregunté, que son promesas de futuro hechas por personas que han aprendido del pasado. Elena y David están comenzando su viaje juntos, pero lo hacen con la sabiduría que nosotros les hemos compartido, con los errores que vieron que cometimos y que esperamos no repitan. Con el amor que modelamos cuando lo hicimos bien. Tenía razón. Las bodas son más que la unión de dos personas. Son la culminación de generaciones, la continuación de historias, la promesa de que lo mejor de nosotros seguirá viviendo a través de aquellos que amamos. Cuando la noche finalmente llegó a su fin y regresamos a casa, agotada pero feliz, me senté en mi habitación y miré hacia el jardín a través de la ventana. Los rosales de Eduardo brillaban bajo la luz de la luna, y por un momento, casi podía imaginar que él estaba ahí, cuidándolos como solía hacer. Lo logramos, mi amor, susurré al aire. Nuestra familia está completa otra vez. Quebrada y remendada, sí, pero completa. Los meses que siguieron a la boda trajeron más cambios. Elena y David se mudaron a un departamento en la colonia Condesa, no muy lejos de nosotros, comenzando su propia vida juntos. Roberto completó su proyecto de Santa Fe con gran éxito y comenzó a recibir más ofertas de trabajo de las que podía manejar. Patricia fue nombrada coordinadora de su departamento en la escuela y expandió su programa de tutorías a 3 comunidades más. En cuanto a mí, continué mi rutina tranquila, tomando mis medicamentos, haciendo mis caminatas cortas por el jardín, leyendo mis libros. Y recibiendo visitas de mi familia que ahora venían no por obligación sino por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Un domingo por la tarde, casi 2 años después de aquel domingo que cambió todo, estaba yo en el jardín cuando escuché un grito desde la casa. Abuela. Abuela, ven rápido. Mi corazón dio un salto de preocupación mientras me apresuraba hacia adentro tan rápido como mis piernas me permitían. Entré a la sala y encontré a toda mi familia reunida ahí, Roberto, Patricia, Elena, David, y todos me miraban con expresiones que no podía descifrar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?
Pregunté, con mi mano sobre mi pecho, sintiendo mi corazón acelerado. Elena se adelantó, con lágrimas en los ojos pero sonriendo de oreja a oreja. Abuela, dijo, tomando mis manos. Vas a ser bisabuela. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron un momento en procesarse en mi mente. Bisabuela. Iba a ser bisabuela. ¿De verdad? Susurré, sintiendo mis propias lágrimas comenzar a caer. Y de verdad, confirmó Elena, riendo entre lágrimas. Estoy embarazada. Vas a conocer a tu bisnieto o bisnieta. Me dejé caer en el sofá, no porque mis piernas cedieran sino porque la emoción era demasiado grande para seguir de pie. Todos se reunieron a mi alrededor, abrazándome, llorando conmigo, celebrando juntos este nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Y Eduardo, susurré, mirando hacia el techo. ¿Escuchaste eso? Vamos a tener un bisnieto. Y en ese momento, sentí una brisa cálida entrar por la ventana, trayendo consigo el aroma de las rosas del jardín. Eduardo había escuchado. Estoy segura de ello. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos y anticipación. Patricia y yo tejimos cobijas y ropita para el bebé, algo que no había hecho desde que Roberto era pequeño. Roberto comenzó a diseñar una renovación completa del departamento de Elena y David para acomodar a la nueva adición a la familia. Y Elena, mi querida Elena, resplandecía con ese brillo especial que solo el embarazo puede dar. Una tarde, mientras Elena y yo estábamos en mi habitación doblando la ropa de bebé que habíamos comprado, ella me preguntó algo que había estado claramente rondando su mente. Abuela. ¿Cómo supiste que estabas lista para ser madre? Nunca lo supe con certeza, respondí honestamente. Nadie está verdaderamente listo para la maternidad. Es algo que aprendes sobre la marcha, cometiendo errores, corrigiendo el curso, amando con todo tu corazón incluso cuando no sabes qué estás haciendo. Tengo miedo, admitió Elena. Miedo de no ser suficiente, de cometer los mismos errores que mis padres, de fallarle a mi hijo. Y el hecho de que tengas esos miedos ya demuestra que vas a ser una madre maravillosa, dije, tomando su mano. Los malos padres no se preocupan por estos temas. Los buenos padres, los que realmente aman a sus hijos, viven con estas preocupaciones cada día. Pero déjame decirte un secreto, no tienes que ser perfecta. Solo tienes que estar presente, ser honesta, y amar sin condiciones. Como tú lo hiciste con todos nosotros. Como intenté hacerlo, corregí. También cometí errores, Elena. Muchos errores. Pero lo importante es que siempre, mi amor por tu padre y por ti fue más grande que mis fallas. El bebé nació en una tarde de otoño, cuando las jacarandas de Ciudad de México comenzaban a pintar las calles de morado. Era una niña, pequeña y perfecta, con los ojos oscuros de nuestra familia y una mata de cabello negro que parecía tener vida propia. La llamaron Margarita, como yo. Cuando pusieron a la pequeña Margarita en mis brazos por primera vez, sentí como si el círculo de la vida se completara de una manera que nunca había imaginado. Miré ese rostro diminuto, esos ojos que apenas comenzaban a enfocar el mundo, y vi el futuro. Vi esperanza, vi posibilidad, vi amor. Hola, mi pequeña, susurré. Bienvenida a esta familia loca y maravillosa. Tenemos muchas historias que contarte, muchas lecciones que compartir. Tu bisabuelo Eduardo habría estado tan orgulloso de conocerte. En ese momento, con 3 generaciones de mi familia reunidas en esa habitación de hospital, con la pequeña Margarita en mis brazos y mi corazón rebosante de amor, entendí algo profundo. La vida no se trata de los grandes momentos dramáticos, aunque esos también tienen su lugar. Se trata de estos instantes de conexión, de amor compartido, de legados que pasan de una generación a otra. Los días y las semanas que siguieron fueron un ajuste para todos. Elena y David navegaban las aguas turbulentas de la paternidad primeriza con más gracia de la que probablemente sentían tener. Roberto y Patricia, ahora abuelos ellos mismos, descubrían el gozo especial de mimar a una nieta sin la responsabilidad completa de criarla. Y yo simplemente disfrutaba cada momento que podía pasar con mi pequeña tocaya. Una tarde, cuando la pequeña Margarita tenía aproximadamente 3 meses, Elena vino a visitarme sola. Dejó a la bebé durmiendo en su carreola junto a mi silla en el jardín y se sentó en el pasto a mis pies, como solía hacer cuando era niña. Abuela, he estado pensando mucho últimamente, comenzó. Sobre aquel domingo, hace casi 3 años, cuando todo cambió.
Yo también, admití. Es extraño cómo un solo momento puede alterar el curso de toda una familia. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber hablado antes? ¿De haber esperado tanto tiempo para que supiéramos la verdad? A veces, dije honestamente. Pero luego pienso que tal vez todo tenía que suceder exactamente como sucedió. Tal vez tu padre no habría estado listo para escuchar hace 5 años. Tal vez tu madre necesitaba llegar a su punto más bajo para poder comenzar a subir. Tal vez tú necesitabas alcanzar ese punto de frustración para encontrar tu voz. No lo sé. Lo único que sé es que estamos aquí ahora, juntos, y eso es lo que importa. Quiero que ella sepa, dijo Elena, mirando a la bebé durmiendo. Cuando crezca, quiero que sepa la historia de nuestra familia. No solo las partes bonitas, sino también las difíciles. Quiero que entienda que las familias no son perfectas, que todos cometemos errores, pero que el amor verdadero persevera a través de todo. Y se lo dirás, le aseguré. Cuando sea el momento correcto, le contarás tu historia, nuestra historia. Y ella aprenderá de ella, como tú aprendiste, como yo aprendí de mis propios errores y triunfos. Miré hacia las rosas de Eduardo, ahora en plena floración, y sentí una paz profunda. Mi vida había sido larga y llena de altibajos. Había conocido el amor verdadero con Eduardo, la alegría de la maternidad con Roberto, el dolor de la pérdida, la frustración de ver a mi familia luchar, y finalmente, la redención de verlo sanar. Y ahora, a mis 61 años, tenía el privilegio de conocer a mi bisnieta, de ver cómo el legado de amor que Eduardo y yo comenzamos continuaba floreciendo en nuevas generaciones. Los años continuaron su marcha inevitable. La pequeña Margarita creció de bebé a niña pequeña, llena de curiosidad y vida. Roberto se consolidó como uno de los arquitectos más respetados de Ciudad de México. Patricia encontró su verdadera vocación en la educación y fue reconocida por su trabajo con comunidades desfavorecidas. Elena y David expandieron su familia con un segundo hijo, un niño al que llamaron Eduardo, en honor a su bisabuelo. Mi salud ha tenido sus altibajos, pero me mantengo fuerte, cuidándome como me enseñaron los doctores. Rodeada del amor de mi familia. Cada día es un regalo, cada amanecer una nueva oportunidad de ver crecer a mis bisnietos, de compartir una taza de café con mi hijo, de reír con mi nuera que finalmente se convirtió en la hija que nunca tuve, de escuchar las historias de Elena sobre su vida. Esta mañana, al despertar y mirar por la ventana hacia el jardín donde las rosas de Eduardo florecen con más esplendor que nunca, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Desde aquel domingo doloroso cuando escuché las palabras "ella solo nos retrasa", hasta hoy, cuando soy el centro amoroso de una familia que finalmente aprendió a valorarse mutuamente. No fue fácil. Hubo lágrimas, confrontaciones, momentos en que pensé que todo estaba perdido. Pero el amor verdadero, el amor que construye familias que perduran, es el que tiene el valor de enfrentar la verdad, de exigir respeto, de establecer límites cuando es necesario. Y de perdonar cuando llega el momento. Si esta historia te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las mujeres que un día fueron calladas y que ahora por fin están siendo escuchadas. Porque al final, eso es lo que todas queremos, ser vistas, ser valoradas, ser amadas por quienes somos, no por lo que podemos dar. Y a veces, se necesita un momento de verdad cruda para que eso finalmente suceda. Pero cuando sucede, cuando el amor finalmente encuentra su camino a través de las barreras del orgullo y el miedo, el resultado es más hermoso de lo que cualquiera podría haber imaginado. Que mi historia inspire a otros a valorar a los ancianos en sus vidas, a no dar por sentado los sacrificios que hacen, a ver más allá del paso del tiempo hacia el corazón que late con amor incondicional. Porque todos envejeceremos algún día, y la manera en que tratamos a nuestros mayores hoy es un espejo de cómo seremos tratados mañana. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia con ustedes. Y recuerden siempre, la familia es lo más importante que tenemos, pero solo si la cuidamos, la nutrimos, y tenemos el valor de enfrentar las verdades difíciles cuando es necesario. Que Dios los bendiga a todos, y que encuentren en sus propias familias el amor, el respeto y la comprensión que todos merecemos.